No hay trato con el maltrato. No queremos más víctimas. Comenzamos en Uruguay con esta noticia. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, se refirió al pedido que le realizó la Suprema Corte de Justicia en torno a las tobilleras electrónicas, para los casos de violencia de género. Abdala recordó que el planteo fue realizado a mediados de diciembre y antes de terminar el 2023, la Suprema Corte de Justicia emitió una circular que hizo llegar a los jueces letrados. Esta circular exhorta textualmente a los jueces letrados a un uso racional de las tobilleras. ¿Qué motivó a la Suprema Corte de Justicia a emitir esa circular? Según Abdala, nosotros tampoco pretendíamos tanto. Lo que dijimos es que estamos preocupados por el crecimiento exponencial que la adjudicación de las tobilleras venía teniendo, expresó el jerarca. Las expresiones fueron realizadas, en diálogo con Justos y Pecadores de Radio Uruguay. Para los que no saben, ¿quién es Pablo Abdala? Es el subsecretario del Ministerio del Interior. Ahora bien, ¿qué motivó el pedido a la Suprema Corte de Justicia? Según Abdala, muchas tobilleras que están asignadas a situaciones que algún momento estuvieron plenamente justificadas, pero que hoy no se justifican más. Y concluyó que, puede ser porque el presunto agresor o agresora murió o está fuera del país. O eventualmente fue formalizado y el riesgo desapareció. Sin embargo, esas tobilleras siguen adjudicadas en la actualidad. Circular de la Suprema Corte de Justicia, que recopilamos de la página web de dicha sede, es la número 142/2023. Texto de la circular: por delicadeza decidimos tapar los nombres de quienes actuaron. Montevideo, 28 de diciembre de 2023. A los señores y señoras magistrados y magistradas. La Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia cumple con librar la presente, de acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo de los señores ministros, a fin de exhortar a los señores magistrados a hacer un uso responsable de la herramienta y a efectuar un relevamiento en su sede, para descartar o brindar una solución alternativa al sistema de monitoreo electrónico respecto de la existencia de algún caso que pueda ingresar dentro de las consideradas dificultades del informe de DIMOE adjunto. Ahora, veamos la nota que motiva la circular. Por la presente, y de acuerdo a lo conversado personalmente en ocasión de nuestra visita a la Suprema Corte de Justicia, nos dirigimos a usted a efectos de formalizar la preocupación del Ministerio del Interior por la situación del programa de tobilleras electrónicas. En efecto, a partir de las decisiones que han venido adoptando los señores magistrados, se ha producido un exponencial incremento de la aplicación de dichos dispositivos, en términos que este ministerio no considera adecuados, en la perspectiva de la protección a las víctimas de violencia de género, a la vez, de responder a la demanda de la seguridad pública en general. Es incuestionable el esfuerzo que, a este respecto, el Poder Ejecutivo viene realizando desde el inicio del actual periodo gobierno. De 1.200 unidades que se contaban a comienzos del 2020, se han alcanzado las 1.900 en la actualidad y se encuentran en proceso de arrendamiento 400 más. El año 2023 será el de mayor inversión en el sistema, pues se ejecuta un crédito cercano a los 200 millones de pesos de asignación presupuestal. Sin embargo, mucho nos tememos que, dada la cadencia que viene observándose, en poco tiempo esa mayor disponibilidad del presente resulte insuficiente, teniendo en cuenta que más de 400 decisiones judiciales relativas a la aplicación de tobilleras fueron adoptadas en los últimos 3 meses. No debe caerse en el reduccionismo de sostener que ello se debe, simple y linealmente, al agravamiento de la violencia de género, aspecto que a todos nos compromete y que ha tenido preocupado y ocupado a este ministerio. Lo que venimos de señalar es la constatación de que, en el origen del problema, hay una gestión no del todo eficiente en la asignación y, muy especialmente, el seguimiento de los casos. Un informe de la Dirección de Monitoreo Electrónico, DIMOE, que se adjunta, describe situaciones de decenas de dispositivos que se mantienen desde hace más de 2 años, tobilleras reconectadas por daños reiterados de los ofensores, sin que ello provoque consecuencia alguna, y situaciones que están por fuera de los perfiles establecidos en las acordadas respectivas. La consecuencia de lo que estamos poniendo en conocimiento de la máxima jerarquía del Poder Judicial, nos aleja de lo adecuado en cuanto a la administración de los recursos. Impacta en el combate a la violencia de género, porque realidades que demandarían la aplicación de tobilleras son relegadas por otras de justificación dudosa, pero también en la seguridad pública en general. En aquellos casos en los que no se cuenta con dispositivos para aplicar, aun cuando están dadas las condiciones para eso, el Ministerio del Interior debe asignar una dupla de funcionarios policiales, en 3 turnos, además de destinar móviles, para el cuidado de las víctimas. Cabe agregar, con relación a este aspecto, que hay un número muy significativo de vehículos incautados que podrían ser utilizados para tales fines pero que, sin embargo, se encuentran a la espera de la aplicación, por parte de la justicia,
de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 20.075. Sin otro particular, y quedando desde ya a disposición para trabajar, conjuntamente, en la mejor gestión y mayor optimización del sistema, se despide muy atentamente. Informe del DIMOE. Antecedentes. Con fecha 8 de diciembre de 2010 el Ministerio del Interior creó por resolución ministerial B-1956 una comisión de trabajo interinstitucional con el fin de evaluar la pertinencia y posibilidad de la puesta en funcionamiento de tecnología de verificación de presencia y localización de personas para la protección de víctimas de violencia doméstica. Dicha comisión interinstitucional elaboró un informe final, con carácter de protocolo de actuación, que ha significado un insumo de gran relevancia en la instrumentación de estos mecanismos de monitoreo. En tal sentido, el programa de monitoreo de personas ha sido pensado desde su origen, para situaciones de violencia doméstica que evidencian una situación de alto riesgo, como una herramienta transitoria y no permanente, siendo las tobilleras electrónicas un mecanismo de contralor de la medida de prohibición de acercamiento y no una medida cautelar en sí misma, como ha sido recogido en nuestra legislación, artículo 65 de la Ley 19580. El programa se plantea como objetivos: a largo plazo el contribuir a la disminución de femicidios por violencia doméstica y a que las personas beneficiarias del mismo no vuelvan a involucrarse en situaciones de violencia doméstica. B. A mediano plazo. La intervención se plantea lograr que los ofensores egresados de la intervención se encuentren resocializados o en proceso de resocialización y que las mujeres víctimas de violencia luego de la intervención hayan superado, o estén en proceso de superar la situación de violencia doméstica sufrida. C. A corto plazo. La intervención se propone lograr que tanto víctimas como ofensores se encuentren adaptados a los impactos de los dispositivos de seguimiento en su vida cotidiana y que desnaturalicen y visibilicen las situaciones de violencia doméstica. El programa quedó instalado en el año 2013, abarcando Montevideo y operativo a nivel nacional en el 2017. Dificultades. De acuerdo a lo informado por la directora XX unificado por Memo XX de fecha X, se detallan algunas problemáticas puntuales en cuanto a los perfiles de usuarios en el sistema de monitoreo electrónico de personas, en adelante SME. Personas en situación de calle, las mismas remiten diferentes obstáculos en lo que refiere al SME, dificultad para acceder a cupo de refugio para cargar los dispositivos, entre otros. Es de destacar que el hecho de que la persona se encuentre en situación de calle genera un impacto psicosocial que en ocasiones se vinculan con problemáticas de adicciones, intentos de autoeliminación y patologías mentales, cuestiones todas que multiplican las dificultades para adaptarse a las pautas de funcionamiento del SME, generando procedimientos policiales continuos para mantener monitoreado al usuario, envío de móvil y traslado para cargar el dispositivo, ingresos a las zonas de exclusión, etc. En los últimos meses se conectaron más de 12 usuarios que se encuentran en esta situación. Problemas de salud mental diagnosticados. Problemas de salud mental sostenidas en el tiempo que representan una demanda específica y constante. En los últimos meses se trabajó con más de 10 usuarios que se encuentran en esta situación. Si bien cada paidología tiene sus características particulares, podemos inferir que la demanda de estos usuarios al SM es mayor, provocando desgaste de los recursos que actualmente se disponen en la DIMOE. Se trata de usuarios y usuarias que requieren una atención específica en su salud mental, y en algunos casos presentan dificultades para adaptarse a las pautas de funcionamiento del SME. Al quedar internados continuamente generan eventos ya que no siempre continúan con dispositivo. Personas con ideación suicida. Se observa en los usuarios un incremento de ideas suicidas, habiendo 8 de ellos que se quitaron la vida. Se trabajó con 18 personas, en lo que va del año, que llaman en reiteradas oportunidades en la semana expresando su deseo de autoeliminarse y solicitando apoyo. En general, se trata de usuarios-usuarias, víctimas o ofensores, que presentan una alta vulnerabilidad o que la situación por la que ingresan al SME les impacta negativamente. Por otro lado, se observa el incremento de los siguientes usuarios que generan gran demanda de gestiones, continuos incumplimientos a los dispuestos judicialmente y las normas del programa, continuas requisitorias por retiro y destrucción del dispositivo, así como la disposición de custodia hacia la víctima. Casos filioparentales, el vínculo de madre-hijo o hija, es el segundo en porcentaje de los casos activos, siendo a la fecha un 9,5%. Se trata de usuarios-usuarias que requieren una atención específica, y no la tienen por parte de ninguna institución u organismo. Se destacan las víctimas la falta de comprensión de la problemática por lo que mantienen a escondidas contacto con el ofensor,
abandonando el dispositivo para verlo, brindarle alimentación, etc., permitiendo también el ingreso al domicilio cuando éste concurre, pese a las advertencias del funcionariado policial. Una vez son detenidos por el incumplimiento, la víctima concurre a solicitar se lo libere, pese a que desea continuar en el programa a los efectos de mantenerlo controlado. Las personas ofensoras en su mayoría se encuentran en situación de calle y con problemática de adicción a diferentes sustancias. Víctimas que no portan fe. Dispositivo. Se trata de usuarios/usuarias que no visualizan el riesgo al que se exponen. En su mayoría son situaciones en donde no desean portarlo, se desplazan en zonas cercanas al ofensor sin llevar el dispositivo consigo e incluso lo abandonan con el propósito de encontrarse con él sin estar monitoreadas. No genera evento ni alerta alguna por no portar la persona víctima el dispositivo, por lo que DIMOE toma conocimiento por otro familiar que alerta, o por alguna situación en concreto en donde se deba llamar a la víctima. En el presente año, 5 víctimas fueron lesionadas por el ofensor mientras se encontraban con este, en tanto otras no desearon asistirse. El resultado de gestiones ejecutivas y administrativas que presentan es variado según la Fiscalía. Ofensores con antecedentes penales. Son usuarios/usuarias que poseen antecedentes reiterados por homicidio, tráfico de armas, estupefacientes, copamiento, rapiña, entre otros. Dichos usuarios/usuarias no se adhieren desde un inicio a pautas y reglamentaciones. La prevención que se logra es mínima, debiendo normalmente enviarse un móvil para cada situación generada. Acercamiento a la víctima, zona de exclusión, permite que se apague el dispositivo, no lo portan, no atienden el dispositivo. Asimismo, en su informe la encargada de la DIMOE señala que se reciben resoluciones judiciales que podrían poner en riesgo la vida de las víctimas así como la efectividad del programa entre las que se destacan. Resoluciones que permiten ingresar a la persona ofensora. 2. Las zonas de exclusión. Resoluciones que disponen el porte del dispositivo a responsable, tutores, curadores de víctimas incapaces o niños/diagonalas, quedando estos de igual forma sin protección, principalmente en casos de situaciones de abuso sexual. Resoluciones que disponen el ingreso de una misma persona tanto en el rol de víctima como en el rol de ofensor, portando dispositivo de víctima y además tobillera como persona ofensora. Resoluciones que autorizan la voluntad de la víctima de no tener custodia cuando se encuentra a un radio menor de 500 metros del ofensor, lo que no permite una respuesta policial. Por otra parte, y sin perjuicio de lo informado por la encargada de la DIMOE, en la Comisión Interinstitucional para la Atención del Programa de Monitoreo Electrónico en materia de violencia doméstica y de género, creada por resolución ministerial sin número de fecha 8 de noviembre de 2021, se han puesto de manifiesto algunas otras situaciones que no se adecúan al perfil de usuarios/usuarias para el cual el SME fue pensando, y que se contraponen a lo previsto por AS Acordada 7755 del año 2012 y la Acordada 8028 del año 2018. Tales situaciones van desde el constante ingreso de usuarios menores de edad, personas con dificultades de audición o habla, personas extranjeras que no hablan español, entre otras. El informe, creemos, logra plasmar lo complejo de la situación, el poco análisis de los magistrados y magistradas al momento de dictar sentencias, la pasividad ante agresores que violan reiteradamente las medidas y sobre todo del sistema judicial ante situaciones de riesgo. La violencia de género acorde a la Ley 19.580 debe de ser abordada por los y las magistrados de manera integral, pero esa parte de la ley el mismo Estado no lo cumple por falta de recursos económicos. Entonces deberá de ser el juez o jueza quien le diga al propio Estado que tiene la obligación de hacer. Obligaciones que por leyes y Constitución ya tiene. Pero las diferentes instituciones del propio Estado se lavan las manos. Pero, un segundo, nos olvidábamos de que Uruguay declaró la emergencia nacional de violencia de género en 2019. Pero siguió abordando la situación como si se viviera en un estado de normalidad. Hacemos referencia a este informe de la diaria muy completo en el tema, lee el informe completo en el siguiente QR. Uruguay sigue siendo uno de los países de la región con las tasas más altas de femicidio. Así lo revela el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su actualización más reciente, basada en datos de 2022, donde asegura que Uruguay es el tercer país del continente con la tasa más alta, con 1,6 femicidios por cada 100.000 mujeres, un lugar que comparte con El Salvador y que solo está precedido por República Dominicana, 2,9, y Honduras, 6,0. Los datos muestran que, si bien en algunos años hubo más de 25 femicidios y en otros hubo menos, no hay una tendencia a la baja.
Lo mismo muestra la gráfica de las denuncias de violencia doméstica sistematizadas por el Ministerio del Interior durante la última década. Es una línea que apenas aumenta en 2017, cuando hubo 35.672 denuncias, y permanece prácticamente estable hasta 2022, con 38.463 denuncias. ¿En qué se está fallando? Se está fallando en lo siguiente. El 30 de diciembre de 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez decretó la emergencia nacional por violencia de género, al firmar una resolución que, entre otras cosas, anunciaba que se diseñaría un plan nacional de emergencia por una vida libre de violencia de género, con acciones permanentes, y se crearía un comité de emergencia encargado de implementarlas. 4 años después, no hay rastros ni de las acciones ni del comité. Esta es una de las primeras fallas que señalan las especialistas, haber declarado una emergencia nacional que no estuvo acompañada por la toma de medidas a la altura de esa urgencia. En diciembre de 2019, el Estado la reconoce, pero la desatiende, la encajona y no hace nada, señaló la abogada Marina Mourelli, integrante de Mujer Ahora. A su entender, tras haber decretado la emergencia, el Estado continuó actuando como si Uruguay estuviera en un estado de normalidad en materia de violencia hacia las mujeres, y eso hace que ninguna de las soluciones, servicios, programas o políticas que crea puedan impactar positivamente, porque parten de un diagnóstico equivocado. Y a pesar de todo lo explicado, de lo cual la Suprema Corte de Justicia es plenamente consciente, toma la decisión de redactar esta circular, al informe planteado en vez de adoptar mejores prácticas y seguimientos, de pedir un informe de los casos, de hacer una investigación administrativa o establecer protocolos de actuaciones claros y transparentes. De verdad que estamos curiosos para saber qué soluciones coherentes de protección a las víctimas darán los y las magistrados. Otra vez el 28 de diciembre. Parece ser que ese día en Uruguay no solo se celebra el Día de los Santos Inocentes, sino también es el Día Nacional de Vulneración de Derechos de todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ya que el 28 de diciembre del 2022 se votó la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, ley que todas las ONG especialistas en la materia catalogaron de violatoria de derechos de las víctimas. No hay trato con el maltrato.